Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles. Hoy es martes 16 de marzo del 2021. Somos Calvary Chapel Casa de Pan. Y bueno, seguimos estudiando el libro de los Salmos. La semana pasada estudiamos el Salmo 147, los versículos del 1 al 11. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte, que consiste de los versículos del 12 al 20. Y bueno, el título en mi Biblia Reina Valera contemporánea es Alabanza por el retorno del cautiverio, y en Reina Valera 1960 es Alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Y bueno, como ya les dije la semana pasada, también estamos ya en los últimos 5 salmos que concluyen este maravilloso libro y que consisten del 146 al 150. Son llamados los salmos aleluyas. Y bueno, en particular este salmo 147 es un salmo, es un himno a nuestro Dios proveedor, ¿verdad? A nuestro Dios que provee. Se cree que este bello himno fue cantado en la dedicación de los muros en el tiempo de Nehemías. Eso se los comenté la semana pasada y leímos el versículo número 2. Y bueno, se cree por eso, ¿verdad? Por los versículos número 2, por el versículo número 12 y número 13 que leeremos el día de hoy. Pero fue dedicado a eso, ¿verdad? Y leyendo esos 3 versículos, el 2, el 12 y el 13, pues sugieren lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, 3 veces hemos leído y vamos a leer cómo aquí el salmista, que no se sabe quién es el salmista que escribió este salmo, pero él hace un llamado a la adoración. No solo la semana pasada en la primera parte, ¿verdad? Cuando mencionamos en los versículos 1 y 7, sino que ahora también en el versículo número 12 también nos hace un llamado a adorar al Señor. Y bueno, vamos a estudiar nuestro Salmo 147, segunda parte de los versículos 12 al 20, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos, Señor, te damos gloria, te damos alabanza y honra, Señor, en este día. Gracias por un día más de vida, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Te pedimos, Señor, que en este día nos abras nuestro pensamiento, nos abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para que no solamente seamos oidoras de tu palabra, pero que también seamos hacedoras de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos agradecidas, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, recordando el versículo número 11 de la semana pasada, donde nos dice, el Señor se complace en los que le honran y en los que confían en su misericordia. Recordando ese versículo del Salmo pasado, nosotras también deberíamos de sentir, así como Dios siente complacencia de la alabanza, nosotros deberíamos de sentir complacencia de alabarlo y honrarlo, ¿verdad? A nuestro Dios todopoderoso, porque protección, bendición, descanso, paz y provisión son aquellas cosas que todas deseamos recibir, ¿verdad? Y que aquí también en este salmo se nos prometen. Pero también, hermanas, hay requisitos que debemos cumplirle a nuestro Padre Celestial. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a estudiar nuestro Salmo 147 y vamos a comenzar del versículo número 12, vamos a leer del 12 al 14, que nos dice lo siguiente. Jerusalén alaba al Señor, Sión alaba a tu Dios. El Señor refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que habitan dentro de tus muros. El Señor mantiene en paz tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. El Rey ha llegado, hermanas. El Rey ha llegado a Jerusalén. El Señor Jesucristo, el Rey de paz. Y bueno, en ese tiempo, la predicción de Isaías 54, del 11 al 13, en la cual ve una ciudad adornada, ¿verdad?, por las más valiosas piedras preciosas, protegida, ¿verdad?, y en paz, se cumplirá, hermanas. Y les voy a leer lo que dice Isaías 54 del 11 al 13, donde nos habla del eterno amor, ¿verdad?, del Señor que tiene por su pueblo de Israel. Y nos dice en el versículo número 1, así ha dicho el Señor,
Y de ahí nos brincamos al 11, donde nos dice, pobrecita, la tempestad te ha azotado y nadie te ha brindado consuelo. Pero voy a ponerte por cimientos, piedras de carbunclo y de zafiro. Tus ventanas las haré de piedras preciosas. Tus puertas serán de piedra de carbunclo y toda tu muralla será de piedras preciosas. Yo, el Señor, enseñaré a todos tus hijos y su paz se verá multiplicada. Ahí lo tienen, hermanas. Eso se cumplirá. Y entre más entendamos y expliquemos el poder y el cuidado de Dios, más, hermanas, más debemos de alabarlo. Como nos dice aquí el versículo número 13, el Señor refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que habitan dentro de tus muros. Las fortificaciones de Jerusalén están ahora completas y su fuerza da seguridad al pueblo reunido dentro de la ciudad. Sobre toda la tierra, antes devastada por la guerra, ahora vemos que nace la paz. Y los campos que antes pues estaban desolados, que yacían desolados, ahora están listos para la cosecha, como nos dice aquí. El Señor mantiene en paz tus fronteras, y al final del 14 nos dice, y te sacia con lo mejor del trigo. Así es de que sigamos leyendo el número 15, que nos dice, el Señor envía su palabra a la tierra y sus órdenes se cumplen de inmediato. Cae la nieve como copos de lana y la escarcha se esparce como ceniza. Deja caer las piedrecillas de granizo y a causa del frío todo se congela. Pero da otra orden y el hielo se derrite. Sopla el viento y las aguas vuelven a correr. Aquí vemos que el salmista sigue alabando a Dios por lo que hace. Dios manda y se cumple su mandato inmediatamente, nos dice el versículo número 15, ¿verdad? Dice, el Señor envía su palabra a la tierra y sus órdenes se cumplen de inmediato. Y leemos, hermana, después de eso, una serie de descripciones cortas de la presencia y la obra de Dios en nuestro mundo natural, ¿verdad? Porque nos habla de la nieve, de los copos de lana, de la escarcha que se esparce como ceniza. El trabajo de Dios en el mundo natural comienza con su palabra a la tierra, ¿verdad? Y con sus órdenes, que nos dice aquí que se cumplen de inmediato. Me llamó mucho la atención, mira lo que dice la traducción de Reina Valera 1960, porque sé que muchas de ustedes tienen la traducción de Reina Valera 1960, que nos dice, el 15, dice, Él envía su palabra a la tierra, y nos dice, velozmente corre su palabra. Referente a esto, miren lo que dice el apóstol Pablo cuando pide en oración en segunda de Tesalonicenses 3:1, que nos dice, cuando nos está hablando de la palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios que sea glorificada. Nos dice aquí en el número 1, dice, por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió con ustedes, nos dice aquí. Entonces aquí probablemente Pablo tenía el Salmo 147, el versículo número 15 que acabamos de leer. Tal vez Pablo tenía ese salmo en mente, ¿verdad? Cuando escribió eso, cuando escribió segunda de Tesalonicenses 3:1. Y aquí en este versículo en particular vemos cómo Dios dirige al salmista a otro gran motivo de alabanza, porque nos dice su palabra, ¿verdad? La palabra que Dios ha dado a su pueblo. Aquí se refiere a la Biblia, a las escrituras, pues habla de leyes y habla de decretos, ¿verdad? Dios, hermana, nos habla a través de su palabra, busca relación personal con nosotras, con los seres humanos. Nos sigue diciendo el 16 y el 18, dice, cae la nieve como copos de lana y la escarcha se esparce como ceniza. Deja caer las piedrecillas de granizo y a causa del frío todo se congela. Pero da otra orden, dice aquí el 18, y el hielo se derrite, sopla el viento y las aguas vuelven a correr. El salmista considera el poder de Dios
como es visto aquí, ¿verdad? En el agua fría, porque nos habla de la nieve, la escarcha, el granizo, y bueno, también nos habla del hielo. Son todas expresiones de su poder en la naturaleza. Entonces, cuando Dios envía su palabra y la derrite, esta también es otra expresión de su poder. Mira lo que nos dice Hebreos 1:3, ¿verdad? Donde describe a Jesús, de cómo Él sustenta a todas las cosas por la palabra de su poder. Y nos dice aquí en Hebreos: Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y eso es después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahí lo tienes, hermanos. Este Salmo 147, aquí en particular, en el versículo 18, que nos dice: pero da otra orden y el hielo se derrite, sopla el viento y las aguas vuelven a correr. Nos recuerda que el orden natural de la nieve, de derretirse, ¿verdad?, de fluir, sucede porque Dios envía su palabra. Como vemos que primero es nieve, luego es escarcha y luego se derrite, ¿verdad? Entonces aquí hablamos cuando Dios envía su palabra. Dios fácilmente puede derretir los corazones más duros, hermanas, con su palabra. ¿Cuántas veces no hemos visto, verdad? Otras hermanas que vemos o inclusive personas de nuestra familia que vemos, que decimos: bueno, nunca va a cambiar esta persona. No va a haber nadie que la cambie. Pero vemos cómo Dios fácilmente, como los dije hace un ratito, puede derretir los corazones más duros con su palabra, hecha efectivamente para ese propósito por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Les voy a leer lo que dice la parte final del versículo 18, que nos dice: sopla el viento y las aguas vuelven a correr. Y les voy a leer la traducción de Reina Valera 1900. Ahorita les explico por qué, pero les voy a leer la versión de Reina Valera 1960, que nos dice: soplará su viento y fluirán las aguas. Soplará su viento y fluirán las aguas. Les voy a contar que en el año más o menos 1588, tengo ese dato aquí, España intentó invadir Inglaterra en ese año, y el primer paso de su plan para derrotar a la naval inglesa en el mar, pues España envió 130 naves, ¿verdad?, en contra de las 90 naves que tenía Inglaterra. Pero sin embargo, en un punto crítico, cuando estaban en plena batalla, un fuerte viento alejó a la armada española, y más de la mitad de la flota de los españoles, de toda la armada que tenía los españoles, pues la mitad de su flota se perdió, ¿verdad? Entonces la victoria fue para los ingleses, y fue una victoria total para los ingleses y una derrota total para los españoles. Entonces los ingleses celebraron su liberación al emitir una nueva moneda, y esa moneda tenía una inscripción, ¿verdad?, que decía: Dios sopló. ¿Y saben cómo tomaron esa inscripción de su nueva moneda, donde dice Dios sopló? Pues fue tomada justo de lo que les acabo de leer ahorita, de la segunda parte del versículo número 18. Así es de que los ingleses tomaron Dios sopló del Salmo 147, 18, que dice: soplará su viento y fluirán las aguas, que es la versión de Reina Valera 1960. Y de ahí tomaron esa inscripción para su moneda. Y bueno, en aquellos días había al menos una nación que sabía, ¿verdad?, como los ingleses, cómo alabar a Dios por la seguridad que les dio y por la victoria que les dio también de ganar esta batalla. Entonces, seguimos, hermanas, en los versículos 19 y 20, que dice: el Señor comunicó a Jacob que Israel, sus estatutos y sus sentencias,
No hizo lo mismo con ninguna otra nación, nos dice el 20. Nadie más conoció sus mandamientos. Y al final nos dice, aleluya. El mismo Dios, hermanas, que ordena y dirige al mundo natural a través de su palabra, también ha traído la revelación de su corazón y mente a través de su palabra al pueblo de Israel. Él ha declarado sus estatutos y sus juicios a Israel. Dios, aquí vemos que de manera única escogió a Israel para ser los receptores y guardianes de la revelación de su palabra, de la palabra de Dios. Él no escogió a los filisteos, él no escogió a los edomitas o a los egipcios para este rol. Las otras naciones no conocen los juicios de Dios. Esto es en su palabra, porque nos dice aquí en el 19, el Señor comunicó a Jacob, que es Israel, sus estatutos y sus sentencias. Y nos sigue diciendo en la primera parte del 20, no hizo lo mismo con ninguna otra nación. No hizo lo mismo con otras naciones, hermanas. Lo dice aquí en su palabra. O como el apóstol Pablo escribiría también más tarde, ¿verdad? Una de las principales ventajas que Dios dio a Israel es que Él le dio los mensajes, ¿verdad? Los oráculos, ¿verdad? De Dios. Y eso lo vemos aquí en Romanos 3:2, que nos dice, de mucho y por muchas razones, en primer lugar a los judíos se les confió la palabra de Dios. Ahí lo tienen, hermanas. Israel recibió esta responsabilidad seriamente y tomó un gran cuidado de copiar, de aprender y preservar, pues, todas las escrituras, ¿verdad? Las escrituras hebreas. La nación de Israel, hermanas, es única en su género. Su pueblo es el único que ha recibido el título de pueblo elegido de Dios, ¿verdad? En su palabra, Dios dice que tiene para ellos un propósito eterno. El salmista no se está regocijando, no está celebrando esto, ¿verdad? El salmista él en particular no se está regocijando de que otras naciones no hayan recibido esto, sino que Israel en general lo ha hecho. Su privilegio es su responsabilidad también. O sea, no solamente es un privilegio del gran pueblo de Israel, pero también es una gran responsabilidad. Las ha recibido para que puedan obedecerlas y después también darlas a conocer, ¿verdad? A otros pueblos, entendiendo la grandeza de Dios, su cuidado por nosotras, ¿verdad? Por la humanidad y por toda la naturaleza, y también el notable poder y naturaleza de sus palabras deberían pues movernos, ¿verdad? De saber, de ver tanto poder, bueno, todo el poder que tiene el Señor hacia nosotras. Eso debe movernos a alabarlo, hermanas, aún más todavía, ¿verdad? Así es que, hermanas, en este salmo encontramos una serie de actos, ¿verdad? Encontramos 4 grandes actos que son compasivos de Dios, ¿verdad? Por su pueblo. Cada uno de estos da una razón específica para alabar, ¿verdad? Nuestra alabanza no es una adoración vacía, porque como les dije al principio de este estudio, le complace al Señor, y eso también debería de complacernos a nosotras. Entonces, cuando alabamos al Señor no es una alabanza vacía, no es una adoración vacía, es una gratitud, ¿verdad? Que debemos de tener hacia Dios por bondades específicas, y también de antemano, ¿verdad? Por las bondades futuras, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos dijo este salmo? Este salmo nos dice que el Señor da seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice aquí que fortificó los cerrojos de tus puertas, de las puertas de su pueblo. También nos dice que el Señor da futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bendijo a tus hijos, a nuestros hijos dentro de nosotras. También porque Él nos da paz, ¿verdad? Nos dice que da en tu territorio, dice que da paz. También Él nos da provisión, porque dice que nos hará, nos dicen al final del 14, y te sacia con lo mejor del trigo, ¿verdad? Es posible, hermanas, que pasemos a veces, ¿verdad?, por situaciones bastante difíciles que nos hagan sentir ansiedad, ¿verdad?, que nos hagan sentir tristes, con depresión. Pero pídele a Dios
porque Dios puede darnos sabiduría. Todo este salmo nos lo dijo, ¿verdad? Dios puede controlar la nieve, Dios puede controlar el granizo porque lo conoce todo, Él lo creó y porque Dios es todopoderoso. Así que también puede ayudarnos, hermana, a superar cualquier obstáculo. Dios nos dirige hoy día mediante su palabra. Por eso es importante que siempre estemos leyendo su palabra, ¿verdad? Que estemos leyendo la Biblia, porque así es como Dios nos habla, así es como Dios nos dirige. Podemos decir, así como nos dice aquí el versículo, ¿verdad? Con velocidad corre su palabra, porque Él nos da la guía espiritual que necesitamos y también cuando la necesitamos. Nosotras también podemos sentirnos privilegiadas, hermanas, como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová nos ha escogido a nosotras para llevar su nombre. Conocemos a Dios y nos guía su palabra, nos guía la Biblia. Así que estamos muy agradecidas, ¿verdad? Igual que el escritor, ¿verdad? De este Salmo 147. Tenemos muchísimas razones, hermanas, para decir aleluya y para invitar a otras personas también a hacer lo mismo, ¿verdad? Invitar a otras personas a decir alabado sea el Señor, aleluya, que viene siendo lo mismo. Y me voy a ir terminando leyéndote algo que escribió William Bates. William Bates es un pastor y les voy a leer lo que haciendo mi estudio lo leí, me gustó y quiero terminar este estudio con lo que dijo William Bates y dice: la ley descubre nuestra miseria, pero solo el evangelio, la palabra de Dios, nos muestra el camino para ser libradas de ella. Si una ventaja tan grande y tan preciosa no toca nuestros corazones, y si en posesión de la misma, con gozo, no respondemos a los deberes que el Padre de las misericordias ha puesto sobre nosotras, entonces, hermanas, seremos las más desgraciadas e ingratas de este mundo. Amén por eso. Es verdad. Así es de que gocémonos en alabar al Señor, gocémonos en leer su palabra y en tener complacencia, porque Él se complace con nuestra alabanza. Amén, hermanas. Pues es todo lo que les tenía el día de hoy. Vamos a terminarnos con una oración. Gracias, Padre, te damos nuevamente, Señor, por este estudio, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, por despertarnos en esta hermosa mañana, por permitirnos descubrir tu amor, Señor, cada día a través de tu creación, Señor, a través de la naturaleza. Gracias, Padre, por dejarnos disfrutar también de tu presencia, Señor, porque sabemos que cuando estamos reunidas dos o más en tu nombre, Señor, estás entre nosotras, Señor. Te damos gracias por dejarnos disfrutar de tu presencia en medio de toda esta pandemia, Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio de mi hija enferma, de mi suegra enferma, Señor, de todas esas dificultades que estamos pasando. No soy la única, sé que mis hermanas también pasan dificultades en este día. Pero a pesar de eso, Señor, nosotros te damos gracias por las cosas sencillas de la vida, por aquellas que siempre están con nosotros, Señor, que por el alimento, por nuestra vestimenta, nuestro calzado, nuestro techo, Señor. Pero a veces se nos olvida, Señor, pero te agradecemos por ellas. Nos damos cuenta de que son muestra de tu poder, Señor, y que son muestras también de tu amor, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a mantener esta actitud, Señor, de alegría, de gratitud hacia ti, de alabanza, Señor. Queremos vivir hoy y siempre con esas ganas, Señor, porque sabemos que tú nos amas, que tú nos sostienes cada día y que nos preparas para ser siempre junto contigo esas vencedoras, esas guerreras de oración como mis hermanas, Señor. Te damos gracias este día por este estudio, Padre, que no se nos olvide nunca, Señor, de dónde salimos y cómo nos has bendecido, Padre.
Gracias, Señor, quédate con mis hermanas, bendice su día y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, es todo lo que les tenía. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Bueno, voy a ver a mis hermanas ahorita por Zoom. Si quieres ser parte de esta charla de Zoom, deja por favor tu correo electrónico en los comentarios. Tal vez no te agregue el día de hoy, pero con mucho gusto te agregaré la semana que entra. Déjame algo en tus comentarios, déjame tu nombre, si podemos orar por ti, si tienes alguna petición de oración. Si no, pues gracias por sintonizarme. Si eres nueva en mi canal, te doy la bienvenida, te doy las gracias también por sintonizarme. Tengo un video cada martes a las 10 de la mañana. Si gustas, puedes activar la campanita para avisarte que ya subí un nuevo video. Y bueno, con mis hermanas de la iglesia, las quiero mucho, las veo en un ratito. También no se les olvide sintonizarme cada último viernes del mes a las 7 de la noche. Estamos estudiando este precioso libro de Mujer Verdadera, Diseño Interior, y estamos estudiando tantas cosas tan hermosas que nos está enseñando este libro con verdades bíblicas para la mujer. Entonces no se les olvide sintonizarme. Así es de que bueno, Dios las bendiga, Dios bendiga su día y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Bye bye.